Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, la primera parte, la profesión de la fe, la segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, específicamente en el capítulo tercero, creo en el Espíritu Santo. En su artículo 9, creo en la Santa Iglesia Católica. En este artículo hay un párrafo, párrafo 1, que se llama La Iglesia en el designio de Dios. Y dentro de este párrafo se va a dedicar el tercer apartado a hablar sobre el misterio de la Iglesia. Va el catecismo a dedicar 7 números a este tema. El día de hoy nos centraremos en 2 de ellos, ¿no? El número 770 y 771. Es muy importante, antes de empezar, queridos amigos, a leer el primer número, saber que la palabra misterio quizás necesite una pequeña aclaración. En nuestro lenguaje cotidiano, la palabra misterio tiene otra acepción que nos puede como despistar un poco, ¿no? Que nos puede desviar un poco, porque el misterio es como una cosa rara, ¿no? Que nos suscita una cierta desconfianza, ¿no? Es algo que suscita, que nos causa sospecha. Por eso es necesario hacer un esfuerzo para purificar este término, ¿no? Porque estamos hablando de cosas sobrenaturales, con términos humanos, ¿no? Que los usamos muchas veces para otras cosas y es inevitable que se haga así. Pero esos términos se tienen que purificar, ¿no? Para que no los saquemos del contexto como sabemos que se ha hecho. Aquí, el término misterio es algo que trasciende nuestra capacidad natural de conocimiento, ¿no? Que lo conocemos en parte solamente, pero que hay más de lo que vemos. Ese sería como el concepto propio de este misterio. La parte más hermosa se nos esconde a mis ojos. Eso significa misterio. Lo más hermoso se me esconde a mis ojos. Dios, por su amor, nos revela ese aspecto más hermoso que se nos ocultaba a nuestros ojos carnales, ¿no? Y es con los ojos de la fe como hemos poco a poco en nuestra vida aprendido a captar esto que nuestros ojos carnales no veían. Vamos pues con esta pequeña purificación de esta palabra misterio, a ver qué hay más allá de lo que vemos. ¿Qué hay más allá? El número 770 del Catecismo, hablando sobre el misterio de la Iglesia, dice: la Iglesia está en la historia, pero al mismo tiempo la trasciende. Solamente con los ojos de la fe se puede ver al mismo tiempo en esta realidad visible una realidad espiritual, portadora de vida divina. Es la proclamación, queridos amigos, de un principio, ¿no? Solamente con los ojos de la fe se puede entender a la Iglesia. Cuando no hay una mirada de fe, ya vemos la cantidad de interpretaciones equivocadas que se pueden hacer de ella. Quien no tiene ojos de la fe para la Iglesia, le parecerá a la Iglesia un poder fáctico, una institución de poder que intenta controlar las conciencias de las personas, como decía el comunismo, ¿no? Como lo expresaba Carlos Marx, por ejemplo. Sin los ojos de la fe se pueden hacer todas estas interpretaciones, incluso mucho más agudas, incluso sin ir a visiones tan filosóficas. Lo más probable es que choque con los defectos de algún cura, de algún mal testimonio que uno de los sacerdotes o de los diáconos o de algún ministro haya estallado por ahí, ¿no? Y ese es el concepto y esa es la visión
que la persona que mira sin ojos de fe se queda con ello y sella la iglesia, toda la iglesia, todos los que están dentro de ella, bajo un solo cuadro y un solo criterio que creó por el testimonio, mal testimonio de una persona. Y no se puede ver más allá, porque no tiene ojos de fe. Y sin estos ojos de fe es imposible trascender lo visible. Fíjense, queridos amigos, que la iglesia está en la historia, pero al mismo tiempo la trasciende. Es lo que decimos, comentamos en el programa del viernes, ¿no? Que los que formamos la iglesia tenemos como un doble pasaporte, ¿no? En el sentido en que estamos en la historia, inmersos en los problemas de ella, donde pueden haber roces, donde pueden haber diferencias, donde pueden haber pugnas, pero al mismo tiempo tenemos otro pasaporte, y es el de la Jerusalén celestial, que nos llama a todos los que estamos en la iglesia a estar desapegados de todo. Este número 770 también nos dice que esa historia está teniendo sentido en una historia humana al mismo tiempo que en una historia de salvación. Las dos cosas al mismo tiempo, historia humana e historia de salvación, acontecen al mismo tiempo. Muchos de nosotros, queridos amigos, nos acordaremos que cuando estábamos más pequeños en la escuela nos daban un libro o unos libritos que para que conociésemos la Biblia, ¿no? Y se titulaban así, Historia Sagrada, ¿no? Alguno recordará por ahí esos libritos, esos panfletos de historia sagrada. Pero podríamos tener una visión un poco equivocada de esos libros de historia sagrada. Recuerden que se decía, es que esto es historia sagrada y todo lo demás es historia profana. Y realmente no es así. Eso que nosotros decíamos, lo demás, lo que no estaba en la historia sagrada, no es que sea propiamente historia profana. También los que llamamos historia profana es historia sagrada. Dios ha querido, al insertar a la iglesia en el mundo desde Jesucristo y desde Pentecostés, que todo lo humano forme parte de Dios. La historia sagrada, ahora en estos, está teniendo lugar en los acontecimientos sociales. La historia sagrada, ahora en estos, está teniendo lugar en acontecimientos políticos. En nuestra historia real hay una historia sagrada y esto no lo podemos desprender. En todas las cosas que acontecen, en todo momento en la historia y en todas las culturas, ahí está implicado el reino de Dios. En lo que ocurre en el Senado de la Nación, en lo que ocurre en la Casa de Representantes, en la Casa Blanca, en la Casa de Nariño o en la Casa Rosada, en cualquiera. En lo que ocurre en la escuela, en lo que ocurre en la familia, ahí está implicado siempre el reino de Dios. Por eso no es la historia sagrada por un lado y la historia profana por otro lado, no, es que está aconteciendo una historia sagrada al mismo tiempo. Están entrelazadas una con la otra. Es más, en la iglesia se mezclan una con la otra, lo humano y lo divino. Ese es el misterio de la iglesia, queridos amigos, donde se aúna cielo y tierra. De la misma forma que se aunó Jesucristo, en la persona de Jesucristo, lo humano y lo divino. De la misma manera como los contempladores del misterio guadalupano ven en la parte de abajo de la imagen de la Santísima Virgen María de Guadalupe a Juan Diego, que con una mano tiene el manto, el símbolo del cielo, y con la otra mano tiene la túnica, el símbolo de la tierra. Y él es un pontífice, un puente entre el cielo y la tierra. Se une lo humano con lo divino. Ese es el misterio de la iglesia.
La iglesia une lo humano con lo divino. No prescinde de uno ni del otro. Y carga con uno y carga con otro. Sin duda, esta parte humana es mucho más débil, mucho más propensa a caer. Pero une una con la otra y no prescinde de una para darle privilegio a la otra. Seguimos profundizando el catecismo en el número 771 y dice: la iglesia es visible y espiritual al mismo tiempo. Vamos a desglosar un poquito este número 771, que es bastante extenso. Comienza diciendo: Cristo, el único mediador, estableció en este mundo su iglesia santa, comunidad de fe, esperanza y amor, como un organismo visible. La mantiene aún sin cesar para comunicar por medio de ella a todos la verdad y la gracia. Aquí vamos a tener una pequeña disociación con el mundo protestante. Fíjese cómo habla de Cristo como el único mediador que estableció en el mundo su iglesia santa. Esto podría parecer una contradicción. Si Cristo es el único mediador, ¿cómo establece entonces una iglesia en el mundo para que ella sea mediadora? Sabemos que solo hay un mediador entre Dios y el hombre, y es Cristo Jesús. Solo hay una forma de llegar a Dios, que es a través de Cristo. Sin embargo, la iglesia instituida por Jesucristo no sustituye a Jesucristo. La iglesia no se pone ella como mediadora y quita a Jesucristo, que es lo que el protestantismo nos dice, nos critica. La iglesia lo que hace es prolongar la mediación de Jesucristo, porque el mediador es Jesucristo y en eso estamos de acuerdo todos. Pero la iglesia no quita a Jesús y se pone ella, sino que ella prolonga la mediación de Jesucristo en el mundo. Ella recibe de Jesús su capacidad de ser mediadora, y esa capacidad de ser mediadora lo hace a través de un organismo visible, una organización, una estructura, una jerarquía, y así es como lo hace. Pero nunca quita a Jesús. Y esto, queridos amigos que me escuchan, es muy, muy importante entenderlo. Porque entonces, de este principio, hay dos conceptos: el concepto católico y el concepto protestante. Aunque dentro de las mismas iglesias protestantes todavía no terminan de ponerse de acuerdo en algunos matices que se diferencian entre ellos, existen estos dos conceptos. Para el concepto protestante, que afirma solo Dios, solo Cristo, ellos están rechazando a los santos, a María, a la iglesia, porque dicen que si afirmamos a los santos, si afirmamos a María o si afirmamos a la iglesia, se le quita protagonismo a Dios. Ese es el concepto protestante. Los católicos hemos entendido esto de una manera diferente. Nosotros, cuando decimos solo Dios, solo Cristo, queremos decir nada al margen de Dios. Nada al margen de Dios. Porque es que Dios es fecundo. Y Dios, que es el santo de los santos, provienen de Él los santos. Y la iglesia puesta en la tierra viene de Dios. Por lo tanto, Dios es el que suscita las mediaciones. Que aunque Jesús es el único mediador, Dios es el que suscita las mediaciones. Él quiere prolongar su mediación en nosotros. Y esa mediación la hace en la iglesia, pero oiga, también esa mediación lo hace con el papá y la mamá. ¿A poco el papá y la mamá no son el reflejo de Dios en el hogar para cuidar a sus hijos, para criar a sus hijos, para orientar a sus hijos, para perdonar, para volver a sanar? ¿A poco
¿El papá y la mamá no son una prolongación de Jesucristo? ¿No son una prolongación de este reino de Dios? ¿Cómo dice el protestantismo que no pueden haber otros? Y entonces, ¿qué hacemos y cómo le hacemos? Eso sí, papá y mamá no son Dios. El obispo, el papa, el sacerdote no son Dios. Nada al margen de Dios. Esa es la doctrina católica. Pero mediadores, claro que sí, porque el mismo Jesús los puso para eso. Santa María, los santos que están en el cielo, pero también las mediaciones que están aquí. Las mediaciones que están aquí. En cada momento y en cada tiempo de la historia del hombre, Dios ha puesto mediadores para que ayuden a los hombres a encontrar el camino de salvación que es Él. Pero el único mediador es Jesucristo. Tú y yo, en un salón de catequesis, somos prolongadores de ese misterio. No somos Jesús, el único mediador. Continúa el número del catecismo diciendo que la iglesia es a la vez una sociedad dotada de órganos jerárquicos y del cuerpo místico de Cristo, el grupo visible y la comunidad espiritual, la iglesia de la tierra y la iglesia llena de bienes del cielo. Estas dimensiones juntas constituyen una realidad compleja en la que están unidos el elemento divino y el humano. Es propio de la Iglesia ser a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, entregada a la acción y dada a la contemplación, presente en el mundo y sin embargo peregrina, de modo que en ella lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que buscamos. Esta partecita de este número 771 es bastante profunda, queridos amigos. Vamos a meternos en estas imágenes. Dice, la iglesia es a la vez sociedad dotada de órganos jerárquicos y el cuerpo místico de Cristo. Dos cosas, órgano jerárquico y cuerpo místico. La iglesia, como sociedad humana que es, está inscrita, ¿cierto?, en un registro de asociaciones, y eso es necesario y es bueno. De esa manera, la iglesia se le reconoce el derecho de poder asociarse como fieles. Se reconoce el derecho de libertad religiosa, se respetan sus derechos. Por eso la iglesia es una institución, está inscrita, ¿no? Por eso es importante que no solamente veamos que como si la iglesia fuera solamente una parte espiritual, no, está metida en el mundo y también está sometida a las leyes. Intenta cumplirlas siempre. De la misma manera que Jesús estuvo, ¿se acuerdan ustedes?, empadronado en Belén. Subió María y José, como mandaba la ley, a empadronarse, y le dieron los días del parto mientras estaban empadronándose en Belén. ¿Cómo estaría inscrito Jesús en ese empadronamiento? Jesús estaba inscrito como hijo de José y María. En el empadronamiento no estaba Jesús, hijo de Dios. No, a Jesús lo registraron, digámoslo así, si me permiten usar esta expresión. El registro civil de Jesús dice hijo de Jesús y de María. Eso es lo que debería haber dicho, ¿no? Ahí en el registro civil no decía hijo de Dios. Por tanto, la iglesia está inscrita en una asociación humana. Pero esta misma iglesia, inscrita en esta asociación, en su registro de asociaciones, no capta todo lo que la iglesia es.
Porque este registro es solo su parte humana. Ese hijo de José y de María es su parte humana. Pero ahí en ese registro no se capta esta parte divina. Este es hijo de Dios. La iglesia, como una asociación humana, pues necesita concordatos con el Estado. Necesita la capacidad de tener relaciones mutuas. Por eso la Santa Sede, el Santo Padre, tiene una cantidad de organismos para poder relacionarse con el mundo, relacionarse con los estados, porque la iglesia no es un ente espiritual simplemente, está metida en el mundo. Cuando el Santo Padre va a ir a un país, pues no dice, no, pues a mí yo soy el vicario de Cristo y aquí me tienen que dejar entrar y se acabó. No, tiene que seguir toda una cantidad de protocolos humanos como institucionales que tiene que respetar. Y la iglesia siempre está ahí para eso. Como asociación humana que es, necesita llevarse bien, hacer buenas relaciones. Necesita leyes internas dentro de ella para regirse, a las cuales les llamamos el famoso derecho canónico de la iglesia. Pero al mismo tiempo cumples las leyes civiles. La iglesia es como un iceberg, ¿no?, que muestra fuera del agua una pequeña parte de lo que es su totalidad. Nosotros vemos, o las personas ven, ¿no?, la Santa Sede, ¿no?, el Vaticano, y se quedan con eso. El que quiera malinterpretarlo dice, wow, qué cantidad de dinero y de poder y de belleza. Pero nunca se ponen a pensar qué hay dentro de esas paredes. ¿Cuál es el trabajo que se hace dentro de esas paredes? ¿Cuál es la acción santificadora de Dios en el mundo que sale de esos que están ahí dentro de esas paredes? Que son hombres también, que con debilidades también, que con pecados también, claro que sí. Pero la cantidad de bien al mundo que se hace desde la iglesia, desde esta iglesia humana, es incalculable. No existe ninguna iglesia en el mundo entero que pueda tener el trabajo social y humano que tiene la Iglesia Católica en el mundo. No existe ni una sola. Así también, la iglesia por fuera, muchos la ven simplemente como una sociedad humana. Pero dentro, sumergido dentro de esa sociedad humana que se ve por fuera, quizás algunas veces tan grande, tan imponente, está el cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza que rige ese cuerpo. Y el cuerpo es importante porque le presta a Jesús las manos para que bendiga, le presta a Jesús los pies para ir por todo el mundo, le presta a Jesús su lengua para proclamar su palabra, incluso le presta a Jesús su sangre, dando testimonio en el martirio, como solo la iglesia lo sabe hacer. Yo nunca he escuchado de las iglesias de garaje tener mártires. Yo solo he escuchado pastores que se van, que se pierden, que se desaparecen, pero nunca he escuchado un pastor mártir. Nunca. Clavado, muerto, abaleado, como un padre pro, ¿no? Como San Felipe de Jesús. La verdad es que no entender la iglesia es no quererla entender. Es un acto de voluntad de no querer hacerlo. Pero los mártires hablan solos. Pregúntele ahí a cualquiera de sus protestantes cuántos mártires tienen. A ver qué le responden. A ver quién ha sido capaz de dar la vida. Salen corriendo, salen huyendo, porque así como se fueron de la iglesia, así de cobardes como se fueron, así de cobardes se van desde donde están. El Señor ha querido necesitar de la iglesia. Cuando Él dijo en Getsemaní, velad y orad conmigo, Él quiso sentir necesidad de la oración de aquellos hombres pecadores. Recuerde,
Cuando Jesús regresa, ¿no habéis podido orar conmigo ni siquiera una hora? ¡Qué hombres tan débiles! Pero a esos hombres débiles fue al que Él les pidió, velad y orad conmigo. O cuando le dijo a aquel joven rico, déjalo todo y ven y sígueme. Y el joven no le hizo caso y se fue entristecido, dice el Evangelio. Y Jesús se entristece. Pero también se puso alegre cuando los pescadores, dejando las redes, le siguieron. También se puso alegre cuando Pedro, después de toda esa discusión sobre si tira la red a tu otra mano, tírala, no, pero es que yo soy el que sé pescar. Cuando ya Pedro suelta las manos, envaina la espada, baja las pistolas y tira la red, Jesús se alegra de la felicidad y la alegría de ver esa cantidad de peces que habían tenido y de la felicidad de ellos después de una noche triste sin pescar nada. Cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana, dame de beber, también tenía necesidad de esa mujer. Si no, no le hubiera pedido, dame de beber. Tenía sed de su entrega, tenía sed de escuchar de esa mujer, Señor, entonces dame de esa agua. La mujer samaritana. Jesús tenía necesidad de escuchar de la boca de esa mujer, Señor, dame de esa agua. La cabeza, queridos amigos, tiene necesidad del cuerpo. Y el cuerpo responde a la cabeza. Está regido por ella. Jesús tiene necesidad de la iglesia. Y la iglesia tiene necesidad de Jesús porque Él es su cabeza y es el que la rige. Podemos, por tanto, concluir, queridos amigos, que esta es la paradoja de la iglesia, que esconde algo visible y algo espiritual. Muchas veces somos más tendentes a lo visible, ¿no? A lo exterior que a lo interior. Pensamos en la iglesia y pensamos en el Vaticano, en el edificio, pero sin embargo la iglesia, la parroquia, antes de la comunidad parroquial, antes es comunidad parroquial que edificio, que una gran construcción. Antes de eso es una comunidad parroquial. De hecho, hay muchas parroquias y muchos de los que me escuchan son testigos de esto. Hay muchas parroquias que durante largo tiempo no han tenido un edificio y han tenido vida parroquial y después tuvieron el edificio. Han tenido vida parroquial debajo de un árbol, otros han empezado sus vidas parroquiales rentando un lugar, otros rentando una escuela, un auditorio para juntarse, etcétera, etcétera. Incluso hasta una casa que alguien prestaba. Incluso antes es la convocatoria de Jesucristo que la reunión de los hombres, donde 2 o 3 se reúnen, allí estoy yo en medio de ellos. Somos muy dados a ver primero la convocatoria humana antes de ver que Cristo está en medio de esa presencia. Por eso la iglesia muchas veces no se entiende. O cuando se entiende solamente la parte humana y se olvida la otra parte espiritual. Dios es quien convoca. No soy yo el que elijo ser católico, es Dios el que me eligió a mí, el que te eligió a ti. Y contemplando todo esto, la iglesia de la tierra está llena de las bendiciones del cielo. Porque la iglesia es la portadora de los bienes celestiales. Es un tesoro que la iglesia lleva en vasijas de barro, como expresa San Pablo. Ese tesoro, esos bienes celestiales que el Señor ha puesto en su iglesia, son el depósito de la fe, son los sacramentos, son todos los medios de salvación.
y los estamos estudiando en este catecismo poco a poco. El depósito de la fe que está puesto en el catecismo, está explicado en el catecismo. Dios le dio a su iglesia los bienes del cielo para que los lleve en sus manos, como si llevara una vasijita de barro. La iglesia es la que custodia este depósito de la fe que Dios ha puesto en sus manos. No en vano tenemos a San José como nuestro patrono. San José, ese fiel custodio, Dios le puso al cargo de algo que le trascendía a José. San José pudo llegar a pensar, pues, ¿y yo aquí qué hago? ¿Yo aquí qué pinto? ¿No? Porque si Dios tiene estos planes con María, ¿no estaré yo estorbándole a Dios? Eso pudo haber pensado José. Si Dios ya tiene todo este plan hecho, ¿yo qué hago aquí? Cuando el ángel le dice, no temas tomar a María como esposa, le está diciendo, tú, José, también formas parte de este plan de Dios. Dios quiere que seas custodio de Jesús y de María. Tú y yo también. A ti, a mí, Dios también, por medio de la iglesia, nos ha entregado ese depósito de la fe en nuestras manos para llevarlo como una vasijita de barro, para darlo a los niños en la catequesis, a los jóvenes, a los adultos, pero también a los hijos y a los nietos. Todos somos custodios. No temas tomar a María como esposa y cuidarla. No temas ser miembro de esta iglesia de Dios. No temas. Porque tú también eres custodio. De la misma forma, la iglesia, como José, hace lo que tiene que hacer. Descubre el don. Ora. Se deja inspirar por Dios, se deja conducir, está atenta a lo que Dios le está inspirando y no piensa nunca que es un estorbo para Jesús. Al contrario, es la prolongación de Jesús. No temas tomar a María y a Jesús como custodio, porque Dios te dará la gracia para custodiarle. Dios te dará la gracia para llevar esa fe a tus hijos, a tus nietos, a tus amigos. Dios te dará la gracia para que seas un excelente custodio de la fe. Pero no creas que Dios está contento cuando has abandonado tu fe, cuando la has vendido por un plato de lentejas. Es una realidad muy compleja la iglesia, ¿no? Como dice el catecismo, en la que están unidos lo humano y lo divino, sin llegar hasta donde llega lo humano y donde empieza lo divino. Somos muy dados a intentar distinguir estas dos cosas, pero no. Van unidas, entrelazadas. Imaginemos cómo hoy día se dice esto. Yo creo en la iglesia espiritual, pero yo no creo en la iglesia terrenal. Eso se dice muchísimo. Otros dicen, yo creo en la iglesia del espíritu, pero no en la iglesia jerárquica. A mí no me hablen de curas, ni de papas, ni de obispos, ni de nada. No. Estas afirmaciones las oímos a cada rato de muchísima gente. Y además a este tipo de cosas que dicen, el mundo les pone los altavoces para que se escuche muy duro. ¿Quién quiere criticar al Papa? Ahí le ponen el micrófono y le ponen todos los periódicos y todo el internet para que todo el veneno que saque haga el mayor daño posible. Incluso se dicen algunos de estos predicadores católicos que de católicos no tienen nada. Yo creo en la iglesia espiritual, pero también creo en la iglesia jerárquica. Jesús dice, cuidado, no intentéis separar el trigo de la cizaña. No vaya a ser que por quitar la cizaña quites también el trigo. Además te dice a ti, predicador católico en contra del Papa, te dice, ¿quién eres tú
para separar el trigo de la cizaña? Déjamelo a mí. Eso es tarea de Dios, eso no es tarea nuestra. ¿Quién eres tú para separar el trigo de la cizaña? Déjala que crezca. Déjala que crezca con el trigo. Porque si la intentas quitar, quitarás también el trigo. Por eso es una realidad muy compleja. Porque lo humano y lo divino están mezclados. Y hay que tenerlos los dos como signo de Cristo, portadores de este tesoro, portadores de este sacramento suyo, en medio de los cardos que crecen con nosotros, en medio de la cizaña que crece con nosotros. Lo hermoso que dice este número 771 del Catecismo, queridos amigos, de modo que en ella lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción de contemplación y la acción a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que buscamos. Lo contrario sería un pecado de nuestra parte subordinar a Jesús a nosotros. No, somos nosotros subordinados a Jesús. Sería un pecado, por ejemplo, que un sacerdote subordinara las cosas sagradas que Dios ha puesto en sus manos sagradas. La predicación de la palabra, la distribución de los sacramentos, lo subordinara a sus criterios humanos, a su comodidad humana. De hecho, es un pecado que se da. Y tenemos que estar continuamente pidiendo perdón y purificando por habernos dejado llevar de nuestra comodidad y de nuestros criterios humanos que se alejan en algunos momentos de Dios. Pero la Iglesia es experta en esto. Por esta razón, la Iglesia siempre es penitente. Siempre. La Iglesia es tan penitente que es la única que siempre pide perdón de sus pecados. Yo no he visto nunca, yo no he escuchado hacerlo a nadie más. Ver al Santo Padre Juan Pablo II pedirle perdón al mundo y a la historia por todos los pecados que hemos cometido cuando él mismo no los cometió en primera persona. La Iglesia pide perdón en su humildad también porque reconoce su miseria humana. Pero al mismo tiempo reconoce que con esa miseria está mezclada esta gracia divina. Y es hermoso escuchar cuando se pide perdón. Lo que pasa es que los hombres no están preparados para perdonar. El pecado no es mezclar lo divino y lo humano. De hecho, Jesús lo mezcla en su encarnación, Dios que se hace hombre. Es pretender poner lo divino y lo sobrenatural a mi servicio, a mi comodidad. Eso es pecado. No tenemos que tener escándalo de que lo humano y lo divino estén juntos en la Iglesia, porque son inseparables. De la misma manera que desde que Jesús se hizo hombre, es inseparable el Cristo hombre del Cristo Dios. Son inseparables. Por lo tanto, queridos amigos, en forma de conclusión de esta catequesis, la Iglesia Católica es una iglesia que tiene los pies en la tierra, pero el corazón en el cielo. Y esto no lo podemos olvidar. Es no subordinar lo humano a lo divino. Es una vocación a la vida activa y a la vida contemplativa. Terminamos con un texto del número 771 que es de San Bernardo de Claraval. Dice: ¡qué humildad y qué sublimidad! Es la tienda de Cadar y el santuario de Dios, una tienda terrena y un palacio celestial, una casa modestísima y un aula regia, un cuerpo mortal y un templo luminoso, la despreciada por los soberbios y la esposa de Cristo. Tiene la tez morena, pero es hermosa, hijas de Jerusalén. El trabajo y el dolor prolongado, el prolongado exilio la han deslucido, pero también la embellece su forma celestial.